¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1581. Ancestro del dios demonio, Wan Qi. Wang Xiaolong no era ajeno al patrón de calavera ardiente en el barco volador. De hecho, estaba muy familiarizado con él. Eso fue porque era la insignia del palacio del emperador dios demonio. Cuando había luchado contra Wang Yongzhen en el pasado, la insignia del palacio del emperador dios demonio estaba bordada en su túnica para que todos la vieran. Sin embargo, Wang Xiaolong no entendió cómo Zhou Chen logró ponerse en contacto con el palacio del emperador dios demonio. ¿Podría ser esto una coincidencia? ¿El palacio del emperador dios demonio envió gente detrás de mí cuando se enteraron de mi partida? ¿Zhou Chen está siquiera relacionado con esto? Por supuesto, era posible que Zhou Chen supiera que el palacio del emperador dios demonio era antagónico hacia Wang Xiaolong y les filtró la noticia de su partida. Su apariencia por sí sola no permitiría a Wang Xiaolong vincularlos con la trama de Zhou Chen. Mientras los pensamientos pasaban por la mente de Wang Xiaolong, las 4 naves con la insignia del palacio del emperador dios demonio se detuvieron directamente ante su nave voladora tiburón dragón. Los 4 barcos tenían el mismo aspecto, pero el barco que miraba directamente al barco volador del tiburón dragón de Wang Xiaolong era un poco diferente del resto. También era un artefacto espiritual de abuela de bajo grado y, aunque las otras naves eran un poco peores en comparación, no podían considerarse basura. Las otras 3 naves eran artefactos espirituales del caos de primer nivel. La pequeña vaca que estaba tendida en la cubierta levantó la cabeza y gruñó. El palacio del emperador dios demonio seguro es rico, pueden enviar fácilmente naves voladoras al nivel de artefacto espiritual de abuela de bajo grado. La pequeña vaca no se equivocó. De hecho, tenía toda la razón. El palacio del emperador dios demonio era asquerosamente rico. Cuando el dios demonio había unificado los palacios del emperador en el pasado, había levantado una tormenta de sangre que llenó el mundo divino. El número de familias poderosas que perecieron en la guerra no pudo contarse y logró obtener Dios sabe cuántos tesoros y piedras espirituales. Si tuvieran que comparar la riqueza, el palacio del emperador Grandmist incluso podría faltar cuando se coloca al lado del palacio del emperador Dios demonio. Los otros 3 barcos tampoco están mal. La pequeña vaca continuó corriendo con sus comentarios. Oye, mocoso, te has ganado mucho esta vez. Según la pequeña vaca, el palacio del emperador dios demonio estaba aquí llevando regalos. Oye, Kido Wan, ¿por qué no me das uno de esos barcos más tarde? La pequeña vaca levantó la pata delantera y señaló los 3 barcos de la parte trasera. Wang Xiaolong se rió entre dientes, claro. Primero abordarás el barco y comenzarás la batalla por todos nosotros. Si puedes hacer eso, tendrás la primera opción. Su emoción se desvaneció en el momento en que escuchó sus términos y parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas. No importa. Tomaré las líneas de fondo. Wang Xiaolong no pudo contener la risa y una risa escapó de sus labios. Xiaolong, ¿vamos a estar bien? Yao Qi agarró el brazo de Wang Xiaolong y preguntó con una expresión de preocupación en su rostro. Relajarse. Vamos a estar bien. Wang Xiaolong palmeó la mano de Yao Qi y la tranquilizó. De repente, las entradas de los 4 barcos se abrieron y los expertos volaron para rodear el barco volador del tiburón dragón de Wang Xiaolong. Todos tenían la insignia del palacio del emperador dios demonio bordada en sus túnicas y eran al menos 100. Además, todos estaban en el reino monarca celestial. Fue una pena que Wang Xiaolong no se molestara con ninguno de ellos cuando su mirada se posó en un anciano alto y delgado que lideró la carga. El anciano al que estaba mirando tenía ojos que brillaban de un verde espeluznante y las uñas de su mano eran tan largas y afiladas como cuchillas. El aura que emitió superó a los otros expertos del palacio del emperador dios demonio en varias ocasiones. Las únicas personas que pueden emitir este tipo de aura eran y emperadores. Solo un experto en el reino emperador podría liberar tal presión. Wang Xiaolong entrecerró los ojos porque no era ajeno a la presión que emitía el viejo experto. Simplemente estaba sorprendido por el hecho de que el palacio del emperador dios demonio estaba dispuesto a enviar a un experto en el reino emperador para interceptarlo. Wang Xiaolong envió a Lilu y Yao Qi de regreso al barco antes de salir con la vaca pequeña, Xian Shun, el caos negro camel, Lei Wudong y Feng Chen. En el momento en que Wang Xiaolong salió de su nave voladora, las miradas de todos se posaron en él.
Una luz brillante atravesó los ojos verdes del viejo experto. Wang Xiaolong, una voz ronca y baja lo saludó cuando el viejo experto abrió la boca lentamente. Nunca pensé que el palacio del emperador Dios demonio enviaría un cultivador del reino emperador. En lugar de entrar en pánico, Wang Xiaolong mostró una expresión de indiferencia. El viejo experto se quedó atónito por un momento, pero rápidamente volvió a ponerse firme. Sus labios se separaron para revelar sus dientes amarillos mientras se reía. Eres bastante bueno. Eres capaz de reconocer mi nivel de cultivación incluso antes de que haga un movimiento. No he estado activo últimamente, pero está bien, no será una vergüenza que mueras por mis manos. Después de todo, tienes un rey de la divinidad suprema. Tenías algunos años más de vida, pero tuviste que forzarte a abrirte camino al infierno, creciste demasiado rápido y nuestro palacio del emperador Dios demonio está sintiendo la presión. Recuerda mi nombre, soy el antepasado Wang Qi del palacio del emperador Dios demonio. Wang Qi. Wang Xiaolong se sintió un poco desconcertado cuando escuchó el nombre. ¿Es pariente de Wang Yongzhen? Así es. Soy el abuelo de Wang Yongzhen. Sí, tenía razón. Wang Xiaolong suspiró en su corazón y volvió su mirada hacia su grupo detrás de él. Xianxun y Lei Wudong asintieron con la cabeza y Wang Xiaolong sabía que no había nada de qué preocuparse. Por lo que vio, los dos estaban seguros de enfrentarse a Wang Qi. Parecía que Wang Qi era simplemente comparable a un cultivador del reino emperador de segunda orden. Cuando lo pensó, las cosas empezaron a encajar. Después de todo, él era simplemente un discípulo en el reino Rey Dios. Fue bastante sorprendente que enviaran a un experto en el reino emperador para interceptarlo. ¿Por qué enviarían a un experto en el reino emperador de alto nivel? En el barco volador, Lilu y Yao Qi sintieron que sus pupilas se contraían cuando escucharon que Wang Qi estaba en el reino emperador. ¿No estará Xiaolong en peligro ahora que el palacio emperador Dios demonio envió a un experto en el reino emperador tras él? Preguntó Yao Qi en pánico. Lilu también estaba extremadamente ansiosa y no sabía qué hacer. A pesar de que Jian Hong deshizo el sello en el cuerpo de Xianxun y él había logrado regresar al reino emperador, Yao Qi y Lilu no lo sabían. Incluso pensaron que Xianxun, el caos negro Camel, Lei Wudong y Feng Chen eran simplemente monarcas celestiales. De repente, Wang Qi se arremangó y ordenó a uno de los expertos cerca de él. Ve. Mata a esas bestias demoníacas y a esos dos idiotas detrás de él. Solo Wang Xiaolong necesita vivir. Planeaba tratar personalmente con Wang Xiaolong. Sin embargo, antes de que el experto pudiera hacer su movimiento, Xianxun y el caos negro caos desataron un rugido que hizo temblar el cielo al mismo tiempo. La energía de la oscuridad surgió de ellos como el agua de una presa rota y todos los expertos del palacio del emperador Dios demonio fueron enviados volando. Todos se parecían a las hormigas cuando fueron arrastrados por la energía de oscuridad similar a una tormenta liberada por las dos bestias demoníacas. Wang Qi miró el repentino cambio de situación y se quedó boquiabierto. Se quedó mirando fijamente mientras sus tropas eran barridas. Lei Wudong y Feng Chen no le dieron la oportunidad de reaccionar mientras corrían hacia Wang Qi. Los dos atacaron al mismo tiempo. Cuando un rayo giraba alrededor del cuerpo de Lei Wudong, se formó un poderoso vendaval alrededor de Feng Chen. En solo unos minutos, Wang Qi ya no era el poderoso emperador que alguna vez fue. Estaba tirado en el suelo sin un solo soplo de vida en él. Incluso en la muerte, no fue capaz de liberar la mirada de asombro e incredulidad en su rostro. Una expresión de pesar y desgana permaneció en su rostro ya desprovisto de sangre. En el Dragon Shark Flying Ship, los labios color melocotón de Yao Qi se abrieron de par en par y la expresión de Lilu tampoco estaba muy lejos. Wang Xiaolong no se molestó en quedarse y ordenó a Xianxun y a los demás que limpiaran la escena. Barrió todo en su anillo espacial antes de controlar el barco volador del tiburón dragón para dirigirse a su destino original. De vuelta en el palacio del emperador Fortune, Zhou Chen sostenía un talismán secreto en su mano mientras una expresión de incredulidad apareció en su rostro. Acababa de recibir noticias del palacio del emperador Dios demonio sobre el fracaso de la operación. No, no, no. Esto no es posible. ¿Cómo puede pasar esto? Zhou Chen rugió en negación. El palacio del emperador Dios demonio no pudo eliminar a Wang Xiaolong. Además, el antepasado que habían enviado a la misión, Wang Qi, fue asesinado. Uno tenía que saber que Wang Qi era un experto en el reino emperador de la segunda orden de mitad de periodo. Wang Xiaolong.
En lugar de gritar de ira, una risa siniestra escapó de los labios de Zhou Chen. Buena, muy buena. Asombroso. Capítulo 1582. ¿Matar a Fan Gan? Nunca pensé que tus planes fueran tan profundos. Realmente te has escondido bien. No es de extrañar que se haya atrevido a abandonar el palacio del emperador Fortune abiertamente sin ocultar su destino. Al final resultó que, tenías expertos del reino emperador para protegerte. Una expresión cruel apareció en el rostro de Zhou Chen mientras continuaba, ya que así es como es, haré un movimiento personalmente. Quiero ver si tus guardaespaldas del reino emperador podrán protegerte de mí. La intención asesina alrededor de Zhou Chen pareció solidificarse y el aire a su alrededor se volvió más pesado. De repente, una aterradora cantidad de poder envolvió el palacio de Zhou Chen y la luz comenzó a acumularse en lo alto del cielo. Una cara gigante comenzó a formarse en el aire. Cuando Zhou Chen vio la cara colgando por encima de él, su corazón dio un vuelco y se arrodilló en el suelo con un plop. Saludos, gran señor. La cara gigante gimió en respuesta y dijo: no necesitas hacer un movimiento personalmente contra Wang Xiaolong. La voz de repente se volvió más suave y continuó: Wang Xiaolong tiene el rey de la divinidad suprema y no es tan fácil de tratar como piensas. Además, su identidad no puede exponerse ahora mismo. Mantenga su ira por el bien de los planes de nuestra raza. A pesar de la falta de voluntad en su corazón, Zhou Chen no se atrevió a ir contra el poder que formó la cara gigante en el aire. Solo pudo asentir respetuosamente. ¿Fan Gan lleva consigo el artefacto divino de la fortuna en todo momento? Sí. Gran señor, actualmente no puedo usar el artefacto divino de la fortuna. Respondió Zhou Chen. Si ese es el caso, intenta encontrar una manera de alejar a Fan Gan del palacio del emperador Fortune. La cara gigante en el aire murmuró suavemente. Zhou Chen se quedó atónito por un segundo y preguntó con una expresión de asombro. Gran señor, ¿estás planeando matar a Fan Gan? Ha escondido bien su verdadera fuerza e incluso podría haber atravesado el reino emperador de la 10ª orden. Con el artefacto divino de la fortuna, incluso un emperador ordinario de finales de la 10ª orden no podría matarlo. La cara gigante respondió con indiferencia: dado que los expertos ordinarios del reino emperador de la 10ª orden no pueden matarlo, dejaremos que los expertos en la cima del reino emperador de la 10ª orden de finales de la 10ª orden hagan un movimiento. Alguien definitivamente podrá matarlo. No necesita preocuparse por los detalles más finos. Solo encuentra una manera de atraer a Fan Gan fuera del palacio del emperador Fortune. Zhou Chen lo pensó y respondió con cuidado. Sí. Sin embargo, Fan Gan siempre ha sido un hombre cauteloso. Si tuviera que instarlo a que abandone el palacio del emperador Fortune, definitivamente desarrollará algunas sospechas. No hay prisa. Utilice los próximos 200 o 300 años para llevar a cabo su plan. Incluso si no puedes tener la oportunidad de atraerlo, solo infórmame en el momento en que dé un paso fuera del palacio del emperador Fortune. Conseguiré que algunas personas hagan el trabajo. Después de todo, no es posible que se quede en el palacio del emperador Fortune sin dar un paso, ¿verdad? Cuando escuchó que tenía de 200 a 300 años para hacer su movimiento, Zhou Chen sintió una ola de alivio invadirlo. Gran señor, por favor esté tranquilo. Te informaré en el momento en que Fan Gan abandone el palacio del emperador Fortune. En cuanto a Wang Xiaolong, ¿irá al mundo ella Sura para templarse? La cara gigante de repente cambió de tema y preguntó de repente. Sí. Este subordinado ha recibido noticias de que Wang Xiaolong solo planea regresar para la batalla de la corte celestial. La cara gigante se rió fríamente: ya que ese es el caso, le permitiré permanecer en el mundo ella Sura para siempre. Inicialmente, quería enviar discípulos del palacio del emperador Dios Demonio y del palacio del emperador Brillo para tratar con él. Sin embargo, crece demasiado rápido. Ya no podemos permitir que se fortalezca. Con su velocidad, incluso podría llegar al reino emperador en 2 o 300 años. Un experto en el reino emperador con un rey de divinidad suprema plantearía demasiada variable en sus planes. En poco tiempo, la cara gigante en el cielo se disipó y todo rastro de él desapareció como una nube de humo. Zhou Chen finalmente pudo soltar un suspiro de alivio y lentamente se puso de pie. Fan Gan, una luz brillante brilló a través de sus ojos mientras miraba a la distancia. Su mente comenzó a moverse y pensó en cómo debería tomar el control del palacio del emperador Fortune en el momento en que Fan Gan muriera. En un instante, pasó un mes.
El barco volador del tiburón dragón se detuvo en el aire y el grupo de Wang Xiaolong salió del barco. Mirando las calles entrelazadas que emitían un tenue resplandor ilusorio, todos no pudieron evitar tomar un respiro frío. The Avengers Avenue fue una obra de arte. Era tan intrincado que parecía ser obra de Dios. A pesar de la cantidad de planos divinos que visitaron y la cantidad de arquitectura majestuosa que admiraban, nada se acercaba a la avenida Avens. Después de una breve parada, Wang Xiaolong los llevó a todos hacia allí. Cuando los soldados celestiales fueron a verificar la identidad de Wang Xiaolong mientras se acercaba, recibieron una gran conmoción. Sus actitudes cambiaron instantáneamente y se volvieron extremadamente corteses. Cuando se enteraron de que Wang Xiaolong se dirigía a la sede de la Cámara de Comercio de Silver Fox, el líder del escuadrón sugirió escoltarlo allí. Incluso después de hacer todo lo posible, Wang Xiaolong no pudo rechazar al líder del escuadrón. Con el líder del escuadrón a la cabeza, todos viajaron sin obstáculos hacia la Cámara de Comercio de Silver Fox. Cuando llegaron a la entrada principal, el líder del escuadrón finalmente se despidió de ellos y se despidió. Tan pronto como Wang Xiaolong y sus amigos entraron en el salón principal, se les formó el ceño fruncido. Un grupo de personas que vestían túnicas pertenecientes al palacio del emperador Brigne se apiñaba dentro. Además, todos parecían ser al menos un anciano en el palacio del emperador de Brignes. De todos ellos, Wang Xiaolong encontró dos de sus figuras extremadamente familiares. Después de mirar más de cerca, los reconoció a ambos. Eran Tianzi y Bai Yunxian. Mientras su mirada pasaba por encima de ellos dos, Wang Xiaolong vio a las dos personas que estaban al frente del grupo. Por su atuendo, pudo determinar que eran maestros de salón en el palacio del emperador Brignes. Tianzi miró casualmente a su alrededor y su mirada se posó en Wang Xiaolong. En el momento en que vio el rostro de odio de Wang Xiaolong, un estallido de intención asesina emergió de su cuerpo. Wang Xiaolong gritó con los dientes apretados. A pesar de que sus dientes estaban apretados con fuerza, su voz resonó en el pasillo y todos se dieron la vuelta al mismo tiempo. Incluso algunos de los expertos de otros palacios emperadores miraron y una expresión de sorpresa se formó en sus rostros. ¿Él es la persona que tiene un rey de divinidad suprema? Escuché que pasó por las selecciones del Fortune Emperor Palace para participar en la batalla de la Corte Celestial. Su fuerza de combate debería estar en algún lugar alrededor del reino Rey Dios de la Séptima Orden. ¿Cómo es eso posible? Disparates. La ceremonia de aprendizaje no fue hace mucho, ¿cómo puede mejorar tan rápido? Algunos de los expertos del otro palacio emperador empezaron a discutir. Aunque las elecciones no se llevaron a cabo hace mucho tiempo, muchas personas ya habían tenido noticias al respecto. Además, las noticias que recibieron levantaron grandes olas entre aquellos en el mundo del cultivo. La velocidad de mejora de Wang Xiaolong fue demasiado rápida. De repente, uno de los maestros de salón bajo y gordo del palacio del emperador Brillo se volvió para preguntar a Tianzi y Bai Yunxian. ¿Es él el Wang Xiaolong que robó tus venas espirituales de caos de bajo grado? Sí, maestro de salón, es él. Tianzi y Bai Yunxian respondieron respetuosamente antes de mirar a Wang Xiaolong con odio. Este maestro de salón bajo y gordo era precisamente el maestro de salón del salón disciplinario del palacio del emperador de Brillo y estaba en un rango por encima de ellos dos. Dando un paso adelante, le habló a Wang Xiaolong con voz indiferente. Wang Xiaolong, entrega esas venas espirituales y nuestro palacio del emperador Brillo no continuará con este asunto. Wang Xiaolong casualmente maldijo, ¿retardo? Fang An ya había enviado una respuesta al palacio del emperador de Brignes y Wang Xiaolong se negó a creer que no sabían sobre los entresijos del asunto. Ya que lo sabían, ¿por qué le preguntaban por las venas espirituales del caos de bajo grado? Simplemente buscaban una excusa para comenzar algunos problemas. También era posible que estuvieran ayudando a Tianzi y Bai Yunxian a vengarse. Después de todo, Wang Xiaolong había arrastrado la reputación del palacio del emperador Brillo a través del barro al desnudar a Tianzi y Bai Yunxian antes de hacerlos rodar desnudos por la ciudad del tigre demonio. Capítulo 1583. Avanzando hacia el palacio del emperador Grand Mist. ¿Qué? Wang Xiaolong, ¿cómo te atreves a comportarte con tanta insolencia? Cuando los ancianos del palacio Brignes Emperor escucharon a Wang Xiaolong replicar a San Bin, el maestro de sala a cargo de la sala de aplicación de la ley, todos se enfurecieron.
Tianzi y Bai Yunxian incluso pretendieron desenvainar sus espadas en un intento de amenazar y asustar a Wang Xiaolong. Wu Kefan, el otro maestro de salón presente, dio un paso adelante y dio una orden con el ceño fruncido: esta es la Cámara de Comercio de Silver Fox. Luego levantó la mano para indicar a todos que dejen de jugar. Los ancianos estaban atónitos y todos sintieron un escalofrío en el corazón. Sanbin miró fríamente a Wang Xiaolong y dijo: es verdad. Eres demasiado arrogante para tu propio bien. Volviéndose hacia el resto de los ancianos, continuó: creo que todos pueden ver por sí mismos lo arrogante que es Wang Xiaolong. Cuando estaba en la tierra del crepúsculo flotante, aprovechó la oportunidad para robar varias venas espirituales del caos demoníaco de bajo grado de Tianzi y Bai Yunxian. Cuando lo denuncié al palacio del emperador Fortune, en lugar de tratar con Wang Xiaolong, nos culparon por inventar historias. Las discusiones estallaron en el momento en que las palabras salieron de sus labios. No lo escuches. Claramente está tratando de incriminar a Xiaolong. Yao Qi explicó con ansiedad. Eso no es lo que pasó. Tianzi. Wang Xiaolong negó con la cabeza y suspiró. No necesitas molestarte en explicarles las cosas. Sanbin se burló: no hay nada que tengas que explicar ya que todo lo que digas será una mentira. Una luz fría brilló a través de los ojos de Wang Xiaolong. Tío. Una hermosa voz apareció en el aire y todos se volvieron para mirar el pasillo interior. Una linda niña corrió hacia Wang Xiaolong y solo se podía ver una sonrisa alegre en sus labios. Detrás de ella había dos ancianos. Bei Xiaomei cargó por todo el salón y solo se detuvo cuando llegó ante Wang Xiaolong. Volviéndose hacia Yao Qi y Lilu, una dulce sonrisa apareció en su rostro. Lilu, hermana Yao Qi. Hermana Xiaomei. Lilu y Yao Qi sonrieron mientras la saludaban. Tío, ¿por qué tardaste tanto? Bei Xiaomei hizo un puchero mientras culpaba a Wang Xiaolong. Al mirar sus bonitos labios, cualquier hombre cuerdo perdería el control de sí mismo. Wang Xiaolong sintió que se le formaba un sudor frío en la frente. No ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? ¿Solo varias decenas de años? Para un cultivador en el reino Rey Dios, el tiempo que pasaron separados pasó en un abrir y cerrar de ojos. Wang Xiaolong no sabía cómo responder y se volvió hacia el anciano Fu y saludó respetuosamente. Elder Fu. El Elder Fu sonrió y le devolvió el saludo. Joven maestro Wang. Su opinión sobre Wang Xiaolong había cambiado desde el incidente en el pasado. Su mirada se volvió hacia la pequeña vaca que estaba al lado de Wang Xiaolong y su corazón se estremeció. Señor Koue, tú también estás aquí. Bei Xiaomei sonrió a la pequeña vaca y exclamó felizmente. La pequeña vaca reveló una expresión de impotencia y refunfuñó. Niña, solo llámame mayor. Bei Xiaomei se rió: está bien, sin embargo, si me olvido de ello en el futuro, recuérdamelo de nuevo. Aunque el padre de Bei Xiaomei tuvo que llamar a la pequeña vaca su mayor, Bei Xiaomei no sintió que fuera extraño para ella cambiar la forma en que se dirigía a la pequeña vaca. Después de todo, Wang Xiaolong estaba presente. Como si sintiera que la tensión aumentaba en el aire, Bei Xiaomei se dio la vuelta y preguntó. Tío, ¿qué está pasando? Wang Xiaolong negó con la cabeza y respondió. Todo está bien. No deseaba que Bei Xiaomei y los miembros de la Cámara de Comercio de Silver Fox se vieran envueltos en el conflicto que tenía con el palacio del emperador Brignes. Lástima para él, la pequeña vaca quería ver arder el mundo. Ella explicó con pereza. Simplemente incriminaron a tu tío y lo acusaron de robarles las venas espirituales del caos de bajo grado. También planean lidiar con él. En el momento en que Bei Xiaomei escuchó la explicación de la pequeña vaca, la sonrisa en su rostro desapareció. No se molestó en preguntar a los miembros del palacio del emperador de Brignes y pasó su orden: anciano Fu, deséchelos. La expresión en los rostros de los miembros del palacio del emperador Brillo cambió. Sanbin gritó en un ataque de rabia. Soy el maestro de la sala disciplinaria en el palacio del emperador Brignes. Ustedes, chicos de la Cámara de Comercio de Silver Fox, no pueden. Antes de que pudiera terminar, su figura se desdibujó como un imparable, la fuerza lo lanzó lejos. En el momento siguiente, fue enviado volando fuera del salón principal. Los expertos de los otros palacios del emperador observaron cómo el Elder Fu echaba a todos los del palacio del emperador Brignes. Todos sintieron que sus mandíbulas caían al suelo. Desde el incidente en el pasado, el Elder Fu había aprendido sobre el lugar de Wang Xiaolong y la pequeña vaca en el corazón de Bei Lengyan.
Dado que el presidente los tenía en tan alta estima, no dudó cuando Bei Xiaomei le ordenó que echara a todos los enemigos de Wang Xiaolong. Cuando Sam Bin y el resto fueron expulsados de la Cámara de Comercio de Silver Fox, formaron una pequeña colina de cuerpos en la calle principal. Cuando varios expertos que pasaban notaron a Sam Bin y al resto, se sorprendieron más allá de las palabras. Sam Bin y los demás se arrastraron rápidamente hacia arriba, conmocionados y enojados. Maestro del salón, deberíamos, Tian Ziyi instigó a Sam Bin tan pronto como se levantó. Sam Bin inhaló profundamente, como si tratara de reprimir su ira y respondió con frialdad. Regresaremos por ahora. Estaban siguiendo a su antepasado Pen Xingfei fuera del palacio y simplemente estaban pasando. Tenían que dirigirse al palacio del emperador Grandmist al día siguiente y no quería meterse en más problemas. Después de que Sam Bin y los demás se fueron avergonzados, Bei Xiaomei sostuvo el brazo de Wang Xiaolong y una dulce sonrisa apareció en su rostro. Ella gorjeó, tío, entremos. Si mi padre sabe que estás aquí, definitivamente estará muy emocionado. Wang Xiaolong asintió impotente y le permitió arrastrarlo al pasillo interior. En poco tiempo, Bei Lengyan salió corriendo y saludó a la pequeña vaca con entusiasmo. El propósito de la visita de Wang Xiaolong a la Cámara de Comercio de Silver Fox era buscar a la persona detrás del torneo de avance de God en el pasado y obtener pistas sobre el mensajero del mundo divino. Wang Xiaolong también estuvo allí para preguntar sobre los hallazgos de la investigación del padre de Shu Baisen. También fue una oportunidad para que él se abasteciera de algunas piedras espirituales del caos, esencia de hierro y algunos materiales raros. Quería experimentar con ellos para ver si podía convertir el barco volador del tiburón dragón en un artefacto espiritual de abuela de grado medio. Dado que había obtenido 4 barcos voladores del palacio del emperador dios demonio, la pequeña vaca había sugerido que debería desmantelarlos a todos y refinarlos en el barco volador del tiburón dragón. Si podía hacerlo, existía la posibilidad de que se mejorara la nave Dragon Shark Flying. Sin embargo, era casi imposible que eso sucediera. Después de escuchar la solicitud de Wang Xiaolong, Bei Lengyan aceptó sus solicitudes sin un momento de vacilación. Inmediatamente ordenó a sus hombres que buscaran al enviado de avión y a la persona detrás del concurso de selección de Dios en el pasado. También consiguió que algunos hombres prepararan las piedras espirituales del caos y la esencia de hierro que Wang Xiaolong quería. La cantidad de piedras espirituales del caos y esencia de hierro que Wang Xiaolong necesitaba era demasiada y algunos de los materiales raros eran difíciles de conseguir. Incluso la Cámara de Comercio de Silver Fox no pudo reunirlos a todos e incluso tuvieron que enviar a algunas personas a buscarlos. En cuanto al asunto de los familiares de Shu Baisen, según su investigación, su hermano mayor y su segundo hermano no cayeron en manos de los hostiles palacios emperadores. Sin embargo, por la ubicación específica de sus familiares, requirieron más tiempo. La noticia relativamente buena permitió a Wang Xiaolong soltar un suspiro de alivio, al menos no han sido capturados. Wang Xiaolong originalmente había querido dejar la Avenida de los Cielos al día siguiente, pero no pudo rechazar la entusiasta invitación de Bei Lengyan y las molestias de Bei Xiaomi. Al final, permaneció 10 días completos en la Cámara de Comercio de Silver Fox. 10 días después, Wang Xiaolong, Lilu y Yao Qi abandonaron la sede de la Cámara de Comercio de Silver Fox y comenzaron a dirigirse al palacio del emperador Grandmist. Capítulo 1584. La bestia galaxial. Xiaolong, ¿no volveremos al palacio del emperador Fortune? Lilu preguntó mientras dejaban la avenida Yavens. El Dragon Shark Flying Ship no se dirigía en la dirección de donde venían y Lilu lo encontró un poco extraño. Yao Qi también tenía una creciente sospecha. Sin el conocimiento de las dos damas, el rumbo del barco se estableció hacia el palacio del emperador Grandmist. Sin embargo, Wang Xiaolong aún tenía que darles la noticia. En realidad nos dirigimos al palacio del emperador Grandmist. Wang Xiaolong se rió. ¿Qué? Vamos al palacio del emperador Grandmist. Las dos damas gritaron al unísono. Ambos se sorprendieron más allá de las palabras. ¿Para qué vamos al palacio del emperador Grandmist? Una expresión confusa apareció en el rostro de Yao Qi cuando preguntó. Xiaolong, ¿por qué vamos al palacio del emperador Grandmist? ¿Conoce a alguien allí? Wang Xiaolong se rió entre dientes cuando escuchó su pregunta. Conozco a algunos discípulos del palacio del emperador Grandmist. Solo puedo visitar a discípulos del palacio del emperador Grandmist. ¿Por qué no puedo conocer a los ancianos?
¿O qué pasa con los grandes ancianos? ¿Qué hay del propio jefe de secta? ¿Puedes decir eso? Wang Xiaolong respondió con total naturalidad. La sonrisa de Yao Qi se amplió y ella rió. Eso es genial. Escuché que el palacio del emperador Grand Mist es uno de los palacios del emperador más bonitos que existen. Además de ser el palacio del emperador más secreto y fuerte, el paisaje y la arquitectura son los mejores. Siempre quise verlo por mí mismo. ¿Uno de los palacios más hermosos? Wang Xiaolong preguntó con sorpresa en su voz. Wang Xiaolong no había escuchado nada sobre eso, porque Yao Qi sabía algo sobre el palacio del emperador Grand Mist que él no sabía. Al ver la expresión dudosa de Wang Xiaolong, Lilu explicó. La hermana Xiaomei nos dijo que la mayoría de los 100 millones de palacios en el palacio del emperador Grand Mist están hechos con los cristales de mariposa encantadores más bonitos y raros del mundo divino. Cristales de mariposa encantada. Wang Xiaolong se sorprendió. El cristal de mariposa encantadora era una piedra espiritual rara en el mundo divino. Solo se puede formar cuando muere una mariposa de 1000 aleteo y el cadáver absorbe energía espiritual de los cielos y la tierra bajo ciertas condiciones. El cristal de la mariposa encantada exudaba un brillo de ensueño y se veía tan hermoso como una mariposa de 1000 aleteo. El cristal de mariposa encantado conservaba los rasgos especiales de la mariposa de las 1000 aleteo y sería capaz de absorber infinitamente todo tipo de energía espiritual. Refinar un palacio con cristales de mariposa de encantamiento permitiría que el palacio poseyera un nivel asombroso de ki espiritual. Los beneficios de cultivar allí eran inimaginables. Por supuesto, el cristal de mariposa encantado era algo extremadamente raro y caro. Nadie esperaba que el palacio del emperador Grand Mist pudiera usarlo para construir sus palacios. Se tenía que usar una cantidad increíble de cristales de mariposa de encantamiento si se construían con ellos 100 millones de palacios en el palacio del emperador Grand Mist. Xiaolong, ¿podrá el discípulo realmente llevarnos al palacio del emperador Grand Mist? Lilu preguntó. Escuché que el palacio del emperador Grand Mist está fuertemente custodiado y la seguridad es muchas veces más fuerte que nuestro palacio del emperador Fortune. ¿Uno tenía que ser un anciano para poder traer invitados al palacio? Cuando Lilu terminó de hablar, las dos mujeres se volvieron para mirar a Wang Xiaolong. Temían que él hiciera un viaje inútil si no entraban al palacio. ¿Veis? Yaomei les había dicho que la distancia desde la avenida de los cielos del mundo celestial hasta el palacio del emperador Grand Mist estaba muy lejos. Incluso con el Dragon Shark Flying Ship, viajarían de 4 a 5 meses. Wang Xiaolong respondió con una sonrisa. Puede estar seguro de que definitivamente podremos ingresar al palacio del emperador Grand Mist. Lilu y Yao Qi se sintieron aliviados al ver la mirada confiada en el rostro de Wang Xiaolong. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio año. El Dragon Shark Flying Ship fue impulsado por una piedra espiritual de grado medio décimo y funcionó extremadamente suavemente. Con su velocidad, se acercaron rápidamente al palacio del emperador Grand Mist. Con la velocidad del Dragon Shark Flying Ship, podrían llegar al palacio del emperador Grand Mist en medio año. Sin embargo, Wang Xiaolong hizo varias paradas en el camino cuando pasaron varios aviones grandes. También buscaría los 4 materiales raros del caos que le faltaban para mejorar el Dragon Shark Flying Ship. A pesar de que había pasado medio año, estaban a mitad de camino. Otra razón por la que viajó lentamente fue porque quería pasar todo el tiempo que pudiera con las dos damas. Después de todo, pronto se iría al mundo ella Sura y solo podría regresar después de varias decenas de años. Quizás los cielos realmente recompensaron a las personas con determinación. En apenas medio año, Wang Xiaolong logró encontrar 2 de los 4 materiales del caos que faltaban. En el camino, Wang Xiaolong recogió todos los ingredientes medicinales que pudo cuando pasó por varios planos divinos más grandes. Todos los artículos que compró eran ingredientes que se usaban para refinar píldoras espirituales de abuela de primer nivel y, con su riqueza, no había nada que le impidiera comprar más. A pesar de que había ganado una cosecha bastante abundante de los miembros del Palacio del Emperador Demonio Marcial y del Palacio del Emperador del Chamán Mágico, la pequeña vaca y él eran como pozos sin fondo. Si no se abastecía, consumirían todos sus suministros en varios años. Wang Xiaolong había escuchado que en el infierno, las hierbas espirituales, las píldoras espirituales y las piedras espirituales eran escasas. Solo podía abastecerse de ellos antes de dirigirse.
Después de recibir todos los ingredientes, Wang Xiaolong los arrojó a la torre de mezcla de píldoras. A lo largo de los años, la torre de mezcla de píldoras había absorbido todas las hierbas espirituales y las había refinado incansablemente para convertirlas en píldoras espirituales del caos. La cantidad de píldoras espirituales del caos e incluso píldoras espirituales de la abuela que refinó era demasiado numerosa para contarla. Wang Xiaolong se dio cuenta de que cuantas más píldoras espirituales refinaba, más brillante era su cuerpo. Cuanto más fuerte es el brillo, mejores son las píldoras que produce. Esto fue lo que se dio cuenta cuando la torre comenzó a refinar perlas espirituales de abuela de primer nivel. Algunos patrones débiles e indistintos comenzaron a aparecer en su superficie. Estas imágenes parecían ser una especie de símbolos del caos, pero al mismo tiempo, parecían ser una especie de manual de entrenamiento. A veces, parecía como si formara una especie de formación de caos. El sentido de anticipación de Wang Xiaolong creció cuando notó tal cambio en la torre de mezcla de píldoras. Sintió que no se usaba simplemente para refinar píldoras. Pasaron otros 6 meses. El barco volador Dragon Shark se detuvo frente a una galaxia sin límites. Wang Xiaolong, Liu y Yao Qi salieron y saltaron del barco volador y quedaron hipnotizados por la vista resplandeciente ante sus ojos. La escena que los recibió fue magnífica con innumerables estrellas brillando en el ilimitado espacio oscuro. Las estrellas giraban entre sí sin cesar, como si el mundo mismo estuviera pintando una obra maestra. Esto se llama la galaxia perfecta. Después de cruzarla, llegaremos al palacio del emperador Grand Mist. La pequeña vaca dijo y continuó recordándoles. Sin embargo, aunque esta galaxia parece perfecta, hay un tipo de bestia galaxial acechando en la oscuridad. Tenemos que tener cuidado al cruzarla. ¿Bestia galaxial? Wang Xiaolong y los demás se sorprendieron. La pequeña vaca asintió y respondió. Esta bestia galaxial es un monstruo que habita en la galaxia perfecta. Se cultiva absorbiendo la energía de las estrellas de diferentes galaxias. Todo su cuerpo está envuelto en la luz de las estrellas y será una hazaña mirar para ello a simple vista. Normalmente, las bestias galaxiales fuertes tienen la fuerza de un monarca celestial tardío. Algunas de las más fuertes son comparables a los emperadores en etapa temprana. Esto hizo que la mayoría de ellos abrieran los ojos en estado de shock. ¿La bestia galaxial tiene el poder de un emperador en etapa inicial? En poco tiempo, todos regresaron a la nave y continuaron su viaje a través de la galaxia perfecta. Sin embargo, con el recordatorio de la pequeña vaca, Wang Xiaolong estaba nervioso y le pidió a Xian Shun y al caos negro del caos que estuvieran en guardia contra un ataque de la bestia galaxial. A pesar de que apenas habían entrado en la galaxia perfecta, una bestia demoníaca con la cabeza de un león gigante apareció en sus miras. Su cuerpo estaba cubierto por la luz de las estrellas y brillaba en contraste con el fondo oscuro. En el instante en que pusieron sus ojos en la bestia, supieron que era la bestia galaxial de la que hablaba la pequeña vaca. Esta bestia galaxial es tan linda. Xiaolong, ¿deberíamos atrapar a algunos de ellos? Yao Qi gorjeó de repente. Wang Xiaolong se rió y respondió. Claro. La misma intención había aparecido en su mente cuando la vio por primera vez. Ahora que Yao Qi lo había dicho, encontró a la bestia galaxial aún más agradable a la vista. Capítulo 1585. Nadie se atreve a interferir. Aunque había entre 300 y 400 bestias león galaxiales gigantes a su alrededor, su fuerza se consideraba insignificante. El más fuerte de ellos estaba simplemente en el reino rey dios del octavo o noveno orden y el más débil de ellos tenía una fuerza comparable a la de un cultivador del reino rey dios del tercer orden. Solo 2 de ellos parecían lo suficientemente fuertes, en el reino rey dios de la 10ª orden temprana y Wang Xiaolong no se molestó en pedirle a Xian Shun y al caos negro del caos que los cuidaran. Wang Xiaolong voló fuera de la nave voladora y cargó hacia las bestias galaxiales. Al ver a Wang Xiaolong moviéndose contra ellos, las bestias león galaxiales gigantes levantaron la cabeza y rugieron al unísono. Cuando la luz de las estrellas se reunió en sus bocas, se volvieron hacia Wang Xiaolong para desatar su ataque. Una increíble cantidad de llamas que emitían el brillo de la luz de las estrellas se dispararon hacia Wang Xiaolong. Era obvio que estas bestias león gigantes galaxiales eran del atributo fuego. A pesar de que no eran demasiado poderosos, Wang Xiaolong no se atrevió a bajar la guardia. Cuando su cuerpo se volvió borroso, se transformó en un dragón azul divino primordial.
Esta fue la primera vez que Wang Xiaolong se transformó en un dragón azul divino primordial después de ingresar al reino del Rey Dios. Lilu y los demás se dieron cuenta de que las escamas azules de su cuerpo se habían vuelto más profundas, como el brillo exudado por un trozo de cristal azul del caos. En cuanto a su cuerno, se había vuelto más grueso y era comparable a un árbol antiguo. Los grabados y runas misteriosas en él parecían aún más obvios. El poder de un dragón surgió de su cuerpo y envolvió a todas las criaturas a su alrededor. Bajo su aterradora aura de dragón, todas las bestias león gigantes galaxiales se detuvieron en seco y una mirada de reverencia apareció en sus ojos. Wang Xiaolong levantó la cabeza y lanzó un rugido ensordecedor antes de hacer su movimiento. Apareció ante el grupo de bestias león galaxiales gigantes y cambió con su garra gigantesca. Se desató una tormenta y todos fueron enviados volando como muñecos de trapo. Inmediatamente después de su primer ataque, Wang Xiaolong apareció frente a las dos bestias león galaxiales gigantes del reino Rey Dios de la 10ª Orden y presionó su garra hacia abajo. Era como si estuvieran atrapados debajo de una montaña gigante y no importa cuánto lo intentaron, no pudieron luchar para liberarse. Dos destellos de luz púrpura salieron disparados de la glabela de Wang Xiaolong y entraron en los cuerpos de las dos bestias león galaxiales gigantes del reino Rey Dios de la 10ª Orden. Cuando entró en su mar espiritual, las dos bestias que luchaban se calmaron lentamente. Al ver que las bestias ya no estaban peleando, las soltó. En el siguiente instante, las dos bestias león galaxiales gigantes se abrieron paso obedientemente ante Wang Xiaolong. Cuando Wang Xiaolong voló de regreso al barco volador del tiburón dragón, los dos lo acompañaron y entraron en el barco detrás de él. La pequeña vaca, Xianxun, el caos negro camel, Lei Wudong y Feng Chen actuaron como si no hubiera nada fuera de lo común. Sin embargo, Lilu y Yao Qi miraron a Wang Xiaolong con una expresión de asombro en sus rostros. Incluso Lilu, que siempre actuó fría y distante, no pudo ocultar la expresión de asombro en su rostro. Wang Xiaolong sintió que no era malo lucirse ya que sus expresiones eran bastante lindas. Incluso después de que Wang Xiaolong volvió a su forma humana y regresó con las dos bestias, las dos mujeres todavía estaban aturdidas mientras sus ojos estaban pegados a él. Se sorprendieron cuando Wang Xiaolong había derrotado a San Chiai en la competencia de selecciones anteriormente, pero cuando lo vieron domesticar a las dos bestias, sintieron que era mucho más fuerte de lo que habían imaginado. Wang Xiaolong notó que las dos mujeres todavía estaban aturdidas y se rió entre dientes. Estas dos bestias león galaxiales gigantes tienen una fuerza bastante similar. Pueden elegir uno para cada uno. Después de hablar, envió a cada una de las bestias a su nuevo dueño. Solo cuando las bestias león galaxiales gigantes aparecieron a su lado, las dos mujeres volvieron a la realidad. Lilu y Yao Qi revelaron una sonrisa amarga cuando miraron a Wang Xiaolong. Aunque trabajaron extremadamente duro y practicaron cada vez que Wang Xiaolong salía para ganar experiencia, sintieron que no importa cuánto lo intentaran, la brecha entre ellos parecía crecer cada vez más. A pesar de usar todos los valiosos recursos que Wang Xiaolong les dejó, no pudieron alcanzarlo. Después del breve interludio, el barco volador del tiburón dragón continuó viajando hacia el palacio del emperador Grand Mist. Con la velocidad del dragón Shark Flying Ship, les tomaría 7 días cruzar toda la galaxia perfecta. 3 días pasaron volando. En los 3 días de viaje, Wang Xiaolong fue asediado por al menos un centenar de olas de bestias galaxiales. Cuanto más se adentraban en la galaxia, más fuertes se volvían las bestias galaxiales. Cuando llegaron a la región central de la galaxia perfecta, incluso lograron ver varias bestias galaxiales del monarca celestial del 10º orden. Con la ayuda de Xianxun, el caos negro camello, Lei Wudong y Feng Chen, Wang Xiaolong logró someter a varias decenas de las bestias galaxiales más fuertes. Nadie pensó que un rey dios de la 6ª orden podría someter a una bestia galaxial del monarca celestial de la 10ª orden. Sin embargo, después de cultivar el Grand Mist Parasitic Medium, fue muy fácil para Wang Xiaolong hacerlo. Por supuesto, solo pudo hacerlo con la ayuda de los expertos que lo rodeaban. Incluso con su fuerza, su alma divina estaba lejos de ser capaz de someter a una bestia galaxial del reino monarca celestial de la 10ª orden de una sola vez. Tuvo que socavar sus defensas antes de que finalmente pudiera controlarlas. Afortunadamente, Wang Xiaolong había alcanzado el tercer nivel del medio parasitario Grand Mist. Con la ayuda de varios expertos del reino emperador, logró someter a todas las bestias galaxiales.
Hay una isla de frente, vayamos allí y tomemos un descanso. Wang Xiaolong dijo con una mirada pálida en su rostro mientras señalaba una isla flotando frente a ellos. Se sentía bastante cansado, especialmente porque acababa de someter a una bestia galaxial del monarca celestial de la 10ª orden. El alma divina de Wang Xiaolong se había estirado hasta su límite y necesitaba algo de tiempo para descansar. Todos asintieron con la cabeza. En un instante, el dragón Shark Flying Ship se detuvo sobre la isla. Tan pronto como se detuvieron, todos fueron a proteger a Wang Xiaolong mientras se tragaba una píldora espiritual de la abuela. Después de medio día de descanso, Wang Xiaolong abrió los ojos y dejó escapar un suspiro. Medio día de recuperación, junto con la ayuda de Xian Shun y los demás, permitió a Wang Xiaolong recuperarse casi por completo. Antes de que pudieran despedirse, una figura se les acercó a una velocidad alarmante. Todos miraron al recién llegado en estado de shock. La figura se les reveló lentamente y cuando Wang Xiaolong y el resto vieron su apariencia, descubrieron que era un pequeño oso pardo. El pequeño oso pardo se veía extremadamente adorable. Sin embargo, tras una inspección más cercana, vislumbraron una tenue luz amarilla que rodeaba su cuerpo y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices sangrientas. Obviamente estaba herido y la persona que le había causado daño probablemente lo había cortado con espadas. La pequeña vaca miró al lindo osito y dijo sorprendida. Esto es un oso de la tierra. Wang Xiaolong tuvo una creciente sospecha cuando vio la expresión de asombro en la cara de la pequeña vaca. Este pequeño oso de la tierra no es algo que puedas encontrar incluso si lo buscas. La pequeña vaca explicó. Me temo que existen menos de 10 en este momento. Incluso si revisas las superficies de todos los mundos, no podrás encontrar más que eso. Wang Xiaolong y los demás se quedaron sin habla cuando escucharon lo que dijo la vaca. ¿Este lindo osito es una bestia rara? ¿Cómo hay menos de 10 en todo el mundo? Justo cuando los pensamientos corrían por su mente, un grupo de discípulos cargó con sus espadas desenvainadas. ¡Rápido! No podemos dejar escapar a ese oso terrestre. El oso de la tierra cargó hacia Wang Xiaolong y, para su sorpresa, abrió la boca y le dijo a Wang Xiaolong. Hermano mayor, ayúdame por favor. Te lo ruego, sálvame. Wang Xiaolong, Lilu y Yao Qi se miraron el uno al otro. Antes de que pudieran decidir su próximo curso de acción, el grupo de discípulos empuñando espadas los rodeó. Wang Xiaolong frunció el ceño cuando notó la insignia en sus túnicas. Los discípulos eran todos discípulos principales del palacio del emperador Grand Mist, y había 3 ancianos y un gran anciano en el grupo. El gran anciano dio un paso adelante y miró fríamente al oso de la tierra. ¿De verdad crees que pueden salvarte? Déjame decirte algo. Nadie se atreverá a interferir con algo que mi Grand Mist Emperor Palace decida hacer. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1586. ¿Seguiremos yendo al palacio del emperador Grand Mist? Wang Xiaolong frunció el ceño después de escucharlo. Las palabras del gran anciano parecían un poco demasiado autoritarias. El gran anciano se volvió hacia el grupo de Wang Xiaolong y se burló con arrogancia. Después de que hagan un juramento y juren no divulgar lo que sucedió aquí, pueden irse. Uno de los ancianos de pelo blanco sugirió repentinamente. Gran anciano Wu-Tiane, el asunto del oso de la tierra es demasiado importante. Creo que será más apropiado que los llevemos a todos al palacio del emperador Grand Mist. Así es. Podemos traerlos de regreso al palacio, o de lo contrario, otro anciano trazó una línea en su cuello y su significado era obvio. El oso de la tierra no era una bestia espiritual demoníaca ordinaria, y si se filtraran noticias al respecto, todos los palacios del emperador comenzarían a causar algunos problemas. Incluso su Grand Mist Emperor Palace no saldría fácilmente. Como dice el refrán, solo los muertos no cuentan secretos. El gran anciano Wu-Tiane vaciló por un momento. Wang Xiaolong se rió en su corazón porque tenía bastante curiosidad por saber qué elegiría hacer el gran anciano. Después de luchar consigo mismo y pensar en ello, una mirada despiadada pasó por los ojos de Wu-Tiane y asintió con la cabeza hacia los otros 2 ancianos. Su significado era obvio y una luz fría brilló a través de los ojos de Wang Xiaolong. Este gran anciano llamado Wu-Tiane del palacio del emperador Grand Mist había elegido matarlos para ocultar su secreto. Cuando los 2 ancianos vieron el asentimiento de aprobación de Wu-Tiane, una sonrisa apareció en sus rostros. La pequeña vaca bostezó y dijo.
¿Quién hubiera pensado que incluso los discípulos del palacio del emperador Grandmist actuarían de manera tan sigilosa, matarían por una pequeña ganancia? Los rostros de todos en el Grandmist Emperor Palace cambiaron cuando escucharon su insulto. En respuesta, el anciano de pelo blanco sonrió y replicó. Aunque estoy avergonzado por nuestras acciones, nos vemos obligados a hacer esto por el bien de Grandmist Emperor Palace. Si quieres culpar, échale la culpa a ese oso de la tierra. No te preocupes demasiado, nos aseguraremos de dejar un hilo de tu alma para que puedas reencarnar. Tan pronto como habló de su magnanimidad, la espada en su mano se disparó hacia Wang Xiaolong y los demás. Numerosos ki de espada se juntaron y fusionaron, barriendo todo a su paso. En todas partes la espada ki barrió, el polvo y la destrucción quedaron a su paso. El otro anciano desenvainó su espada e hizo un movimiento sobre la pequeña vaca, Xianxun y los demás. La punta de la espada brilló y fue como si la espada se deslizara hacia ellos como una serpiente. El resto de los discípulos del palacio del emperador Grandmist entraron en acción y formaron una formación de espada en un instante. La formación de espada exudaba una cantidad aterradora de ki de espada. Inicialmente, la espada ki que emitía era comparable a una suave llovizna. Sin embargo, se convirtió en tsunamis violentos y horribles en el siguiente instante. Todo el poder de la formación se precipitó hacia Wang Xiaolong. Fue una hazaña para alguien poder llegar a la región central de la galaxia perfecta. Como tal, los ancianos y los discípulos no se reprimieron e inmediatamente desataron todo su poder con sus ataques iniciales. Al ver que el ki de la espada del anciano de pelo blanco estaba a punto de conectarse con Wang Xiaolong, Lei Wudong levantó la mano y movió suavemente su muñeca. En un instante, la espada ki se disipó como si nunca hubiera estado allí para empezar. Una fuerte explosión surgió del pecho del anciano de pelo blanco y fue enviado volando. Casi al mismo tiempo, el otro anciano fue enviado a la ruina con una sola bofetada de Xianxun. En cuanto a Wang Xiaolong, cargó en la batalla mientras cabalgaba sobre la pequeña vaca y eran como tigres que fueron liberados en un rebaño de ovejas. ¿A qué ascendieron los discípulos centrales frente a él? Con cada movimiento del puño de Wang Xiaolong, un rayo destellaba y varios de los discípulos principales eran enviados volando. La pequeña vaca tampoco fue lenta. Cada vez que su cola hacía un barrido, varios discípulos centrales del palacio del emperador Grandmist caían al suelo. En un abrir y cerrar de ojos, más de 10 de los discípulos principales yacían en el suelo y gemían impotentes como los dos ancianos. Wu Tiane se sorprendió al ver el cambio repentino en la situación y, antes de que pudiera reaccionar, un terrible estallido de fuerza lo dejó boquiabierto. Cuando cayó al suelo, escuchó un zumbido en la cabeza y vomitó una bocanada de sangre fresca. Se dio la vuelta con temor en su corazón y se dio cuenta de que el caos negro del caos lo estaba mirando. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes exactamente? Wu Tiane rápidamente reprimió la conmoción en su corazón y miró al grupo de Wang Xiaolong con terror. Los dos ancianos y el grupo de discípulos principales miraron al grupo de Wang Xiaolong con la boca abierta. Soy Wang Xiaolong. Wang Xiaolong reveló con calma. Wang Xiaolong. Wu Tiane y la gente del palacio del emperador Grandmist se sorprendieron mientras lo miraban. ¿Eres Wang Xiaolong del palacio del emperador Fortune? El anciano de pelo blanco volvió a preguntar. Así es. Confirmó Wang Xiaolong. Wu Tiane se puso de pie y miró a Wang Xiaolong con una expresión desagradable. Resulta que eres Wang Xiaolong del palacio del emperador Fortune. No solo te inmiscuiste en los asuntos del Grandmist Emperor Palace, incluso hiciste un movimiento para matarnos. ¿Ha pensado en las consecuencias de sus acciones? Yao Qi, que estaba parada a un lado, ya no pudo contenerse y gritó. ¿Desde cuando nos entrometimos en tus asuntos? Tú eras el que quería matarnos primero. No creas que solo porque eres del Grandmist Emperor Palace, puedes hacer lo que quieras. La expresión de sus rostros cambió rápidamente. Wang Xiaolong, recordaremos lo que hiciste hoy. La expresión de Wu Tiane se volvió helada mientras agitaba la mano. Vámonos. La figura de Lei Wudong y Feng Chen comenzó a desdibujarse porque querían detener a Wu Tiane y a los demás. Sin embargo, Wang Xiaolong simplemente agitó la mano y negó con la cabeza antes de decir, déjalos que se vayan. No había necesidad de que actuaran ya que Wu Tiane y el resto serían atendidos por Grandmist Emperor Palace. Después de que Wu Tiane y los demás se fueron, Li Lu preguntó con cara de preocupación.
Xiaolong, ¿seguiremos yendo al palacio del emperador Grand Mist? Por supuesto, ¿por qué no? Wang Xiaolong sonrió. Lilu y Yao Qi se sorprendieron. Hermano mayor, ¿estás planeando ir al palacio del emperador Grand Mist? El oso de la tierra se sorprendió y miró a Wang Xiaolong con sus enormes y lindos ojos. Sí. Wang Xiaolong asintió y continuó. La gente del palacio del emperador Grand Mist ya se fue, puedes irte ahora. Luego sacó una botella de jade y se la entregó al oso de la tierra. Aquí tienes algunas píldoras espirituales de abuela para ti. Wang Xiaolong pudo ver que las heridas en Erdbear no eran graves. Con la ayuda de estas píldoras espirituales de abuela, podría recuperarse muy rápidamente. El oso de la tierra se sobresaltó cuando recibió la botella de jade, sin embargo, no pensó en irse y se quedó allí como una estatua de madera. Antes de que Wang Xiaolong tuviera la oportunidad de hablar, declaró: Hermano mayor, no me iré, quiero seguirte. Wang Xiaolong estaba atónito y una sonrisa apareció lentamente en su rostro. ¿No tienes miedo de seguirme al palacio del emperador Grand Mist? El oso de la tierra reveló una sonrisa adorable. ¿Por qué debería tener miedo si el hermano mayor no lo tiene? Hay tantos expertos a tu alrededor, incluso hay dos hermanas bonitas a tu lado. Todos se echaron a reír mientras se divertían con las payasadas del oso de la tierra. Al final, Wang Xiaolong decidió llevarse consigo al oso de la tierra. En media hora, todos volvieron a abordar el Dragon Shark Flying Ship y se fueron al Grand Mist Emperor Palace. Capítulo 1587. Llegando al palacio del emperador Grand Mist. Unos días después, el Dragon Shark Flying Ship completó su viaje a través de la galaxia perfecta. Con la ayuda de todos y la píldora espiritual de la abuela de Wang Xiaolong, las heridas del oso de la tierra se curaron por completo. Ahora, su cuerpo estaba como nuevo. La escasa cantidad de pelos emitía un suave brillo amarillo, lo que lo hacía lucir extremadamente adorable. Lo único que le dio dolor de cabeza a Wang Xiaolong fue que el oso de la tierra y la pequeña vaca parecían haber desarrollado una amistad durante estos pocos días y no se dejarían de ver. Eran como los mejores amigos. Con el comportamiento infantil del oso de la tierra, no podía quedarse quieto y era extremadamente travieso. Xiaolong, ¿está realmente bien que vayamos al palacio del emperador Grand Mist? Preguntó Yao Qi preocupado. Después de todo, ya habían enojado a uno de los grandes ancianos del palacio. No te preocupes, estará bien. Le aseguró Wang Xiaolong. Lilu agregó. Hermana Yao Qi, ya que Xiaolong lo ha dicho, nada saldrá mal. Al final, Yao Qi asintió con la cabeza y ya no habló de eso. De repente, el oso de la tierra y la vaca pequeña aparecieron al mismo tiempo y sacudieron la cabeza mientras caminaban hacia Wang Xiaolong. Hermano mayor, señor Kou me dijo que hay toneladas de buena comida en el Grand Mist Emperor Palace, ¿es cierto? El oso de la tierra miró a Wang Xiaolong con una expresión inocente y preguntó. Wang Xiaolong se quedó atónito y sin palabras mientras sonreía con amargura. Después de llevarse bien con el oso de la tierra durante unos días, había descubierto que era tan glotón como la vaca. De hecho, hay muchas delicias allí. ¿Qué te gusta comer? Preguntó Wang Xiaolong. Los ojos del oso de la tierra brillaron cuando escuchó la confirmación de Wang Xiaolong. Me gusta comer la gran fruta del dragón dorado, la flor de la llama blanca, la piedra de sangre del fénix celestial. Sin perder el ritmo, Erdbear nombró al menos un centenar de tipos de alimentos antes de detenerse. Lilu y Yao Qi se quedaron estupefactos mientras Wang Xiaolong se sentía un poco mareado. Mediodía después, el barco volador Dragon Shark finalmente se detuvo. Wang Xiaolong dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente habían llegado al palacio del emperador Grand Mist. En poco tiempo, desembarcaron del Dragon Shark Flying Ship. Wang Xiaolong y los demás miraron y vieron innumerables palacios grandes flotando frente a ellos, cada uno emitiendo un resplandor indescriptible. Mientras los millones de palacios flotaban en el aire, parecían enjambres de mariposas espirituales de 9 colores revoloteando. La escena hipnotizó los ojos de muchos. El resplandor no solo era agradable para los ojos, sino que también hacía que la gente se sintiera cómoda. Como si profundizaran en el corazón y la mente de uno, su belleza era fenomenal. Este era el palacio del emperador Grand Mist. El palacio número 1 del mundo divino. La diferencia entre Fortune Emperor Palace y Grand Mist Palace era que el primero estaba rodeado por divine planes flotantes, y el segundo estaba rodeado por enormes islas.
Había árboles espirituales, flores espirituales e innumerables piedras espirituales. Incluso había grupos de bestias espirituales deambulando y se podría decir que la vista era nada menos que divina. Es tan hermoso. Lilu y Yao Qi no pudieron evitar exclamar de admiración. Wang Xiaolong asintió con la cabeza y no pudo evitar admitir que el palacio del emperador Grand Mist era extremadamente hermoso. Aunque el palacio del emperador Grand Mist es hermoso, ustedes dos son más hermosas. El oso de la tierra habló de repente. Lilu y Yao Qi se sintieron halagados por el cumplido del osito. Debo decir que tienes una lengua bastante dulce ahí. Incluso una anciana como yo puede sentir tu dulzura desde aquí. Por lo que parece, una vez que crezcas, definitivamente dañarás a muchas jóvenes inocentes. La pequeña vaca le sonrió al oso de la tierra. El oso de la tierra respondió con desánimo. Incluso después de viajar por tantos mundos, nunca he visto una belleza de mi raza. Vámonos. Wang Xiaolong interrumpió antes de que la pequeña vaca pudiera decir algo más. Si los dos continuaran discutiendo, nadie sabía cuándo podrían irse. Mantuvo alejado al dragón Shark Flying Ship y montó en la pequeña vaca y las dos damas lo siguieron montando en sus bestias galaxiales. El grupo se abrió paso lentamente hacia el palacio del emperador Grand Mist. El oso de la tierra, Xianxun, Lei Wudong, Feng Chen y el caos negro del caos los siguieron. Como la vaca había estado aquí varias veces, estaba familiarizada con el área. Ella llevó a Wang Xiaolong y a todos los demás hacia una de las islas flotantes. A medida que se acercaban a la isla flotante, podían sentir una asombrosa cantidad de ki espiritual en los alrededores. Aunque el ki espiritual no era comparable al reino del dios Fortuna, era muchas veces más rico que los palacios aleatorios del palacio del emperador Fortune. ¿Cuán denso sería el ki espiritual en los palacios interiores si el ki espiritual en las islas circundantes ya fuera tan denso? Si uno se cultivara en este tipo de entorno, no sería sorprendente que la fuerza general de los discípulos del palacio del emperador de la abuela fuera mucho mayor que la de los discípulos de los otros palacios del emperador. Por supuesto, uno tenía que admitir que los discípulos en el palacio del emperador Grand Mist también eran extremadamente talentosos. Actualmente, la isla en la que se encontraban era utilizada por el palacio del emperador Grand Mist para recibir visitantes. Todos los que deseaban ingresar al palacio del emperador Grand Mist tenían que pasar por esta isla. Cuando se registraban en el mostrador de recepción, se enviaba un discípulo para informar a un anciano. El anciano reportaría a un gran anciano o maestro de salón. Solo se les permitiría la entrada si alguien pudiera confirmar su identidad. En el momento en que llegaron a la isla, volaron hacia el mostrador de recepción. La isla no era pequeña y tardaron alrededor de una hora en llegar a la región central. En el camino hacia allí, a pesar de que vieron a numerosos discípulos patrullando de un lado a otro en el cielo, ninguno de ellos se adelantó para interrogar al grupo de Wang Xiaolong. A medida que su viaje avanzaba sin problemas, lograron llegar sanos y salvos al palacio de recepción en una hora. El palacio al que llegaron estaba en el centro de la isla y estaba hecho de cristales de mariposa encantadores como los otros palacios. El palacio en sí era enorme y estaba asentado sobre una veta de montaña. Exudaba un aura imponente y majestuosa y los ríos del tiempo parecían no dejar marcas en él. Una vez que llegaron a la plaza frente al palacio, volaron hacia abajo y notaron que sobre esta enorme plaza, había bastantes barcos voladores y bestias voladoras. Extraño, ¿por qué hay tantos barcos voladores y bestias voladoras alrededor? La pequeña vaca estaba perpleja, no mucha gente conoce la ubicación del palacio del emperador Grand Mist. De todos modos, no debería haber gente reunida aquí. ¿Están celebrando algún evento? ¿Será que aquí hay expertos de otros palacios? Xianxun preguntó con una expresión de desconcierto en su rostro. Wang Xiaolong parecía un poco desconcertado cuando vio el símbolo en los barcos voladores. La mayoría de estos barcos voladores pertenecían a los 30 y 40 palacios del emperador más importantes. Incluso descubrió la insignia del Brightness Emperor Palace en uno de los barcos. Incluso la gente del Brightness Emperor Palace está aquí. Lilu, Yao Qi y el resto de ellos se sorprendieron cuando descubrieron el barco volador del palacio del emperador del brillo. Jeje, ¿quién hubiera pensado que incluso esos cachorros del palacio del emperador brillo estarían aquí? Dijo la pequeña vaca con una sonrisa. Xiaolong, si conocemos a la gente del palacio del emperador brillo, estaremos. Preguntó Yao Qi preocupado. Si los conocemos y son arrogantes, los mataremos a todos.
La pequeña vaca se rió tiránicamente. Wang Xiaolong gruñó. Sí, sí, sigue hablando. Están todos hablando y sin acción. Date prisa y entra. Capítulo 1588. ¿Qué estás haciendo en el palacio del emperador Grandmist? Wang Xiaolong y sus compañeros llegaron a las puertas principales del palacio y, justo antes de que pudieran entrar, se encontraron con un grupo de personas. Había un grupo de discípulos de Grandmist Emperor Palace liderando el camino para un grupo de ancianos de Brightness Emperor Palace. El grupo de discípulos de Grandmist Emperor Palace era el mismo grupo con el que se había encontrado Wang Xiaolong en la Galaxia Perfecta. Al mirar a los miembros del Palacio del Emperador de Brillo, también los encontró familiares. Tianzi y Bai Yunxian estaban presentes, así como las personas que fueron expulsadas por el anciano Fu en la Cámara de Comercio de Silver Fox. Wang Xiaolong y sus amigos se sorprendieron un poco cuando los vieron. Cuando Wang Xiaolong miró los rostros familiares que tenía ante él, también se volvieron para mirarlo. Ambos lados se detuvieron en seco. Todos eran conocidos aquí. El rostro de todos se llenó de sorpresa. Wang Xiaolong. Casi al mismo tiempo, todos gritaron desde el palacio del emperador Grandmist y el palacio del emperador Brightness. Wang Xiaolong, ¿qué estás haciendo en Grandmist Emperor Palace? Tianzi dio un paso adelante y le preguntó con voz fría. Se sintieron extremadamente perplejos. ¿Podría ser que Wang Xiaolong también recibió una invitación del palacio del emperador Grandmist? Si todos ustedes están aquí, ¿por qué no podemos estar aquí? La pequeña vaca movió la cola mientras miraba a Tianzi y Bai Yunxian como si fueran idiotas. Tianzi, Bai Yunxian y los ancianos estallaron en ira. Si este perro vaca no hablara, no habría pasado nada. En el momento en que lo hizo, su vergonzoso pasado apareció en su mente. Cuando pensaron en cómo Wang Xiaolong había sellado su fuerza divina y lo sacó desnudos de la ciudad del Tigre Diablo, los ojos de Tianzi y Bai Yunxian se volvieron fríos. Si las miradas pudieran matar, Wang Xiaolong habría muerto 1000 veces. Wang Xiaolong, no creo que nuestro Grandmist Emperor Palace te haya invitado aquí. En este momento, uno de los discípulos del Grandmist Emperor Palace dio un paso adelante. Le gritó a Wang Xiaolong con enojo. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí en nuestro palacio del emperador Grandmist? Wang Xiaolong permaneció indiferente y dijo con apatía. Cuando el palacio del emperador Grandmist alguna vez estableció una regla para afirmar que uno tenía que recibir una invitación antes de venir. El discípulo de Grandmist Emperor Palace estaba estupefacto y su rostro se volvió sombrío. Sin embargo, Tianzi, Bai Yunxian y el resto de ellos estaban secretamente encantados de que Wang Xiaolong hubiera aparecido sin ser invitado. ¿No significaría eso que podrían cuidar de Wang Xiaolong sin la interferencia del palacio del emperador Grandmist? Por el aspecto de las cosas, Wang Xiaolong parecía incluso tener cierta enemistad con los discípulos del palacio del emperador Grandmist. Eso fue aún mejor. Ahora, ni siquiera necesitaban hacer un movimiento personalmente. Wang Xiaolong, ¿eres tú? En ese momento, sonó una voz fría y severa. Todos miraron y vieron al gran anciano Wu Tian y a un hombre de mediana edad y cabello negro bien formados saliendo del palacio interior. El otro hombre tenía ojos de forma triangular y vestía una túnica con la insignia del palacio del emperador del brillo. Detrás de él estaba San Bin y otro maestro de salón, Wu Kefan. Wu Tiane, San Bin y Wu Kefan podrían contarse como viejos conocidos. Pero lo que más despertó la curiosidad de Wang Xiaolong fue el hombre de mediana edad de cabello negro con ojos triangulares. Un experto en el reino emperador. El corazón de Wang Xiaolong dio un vuelco. Wu Tiane, San Bin, Wu Kefan y el hombre de mediana edad de cabello negro caminaron hacia Wang Xiaolong. Gran anciano Wu Tiane. Ancestro Pen Xingfei. Tanto los discípulos del palacio del emperador Grandmist como del palacio del emperador Brillo saludaron a sus mayores. Wang Xiaolong se sorprendió cuando vio a la gente del palacio del emperador Brillo saludando al hombre de mediana edad de cabello negro como ancestro. Wu Tiane caminó hacia Wang Xiaolong y lo miró con una sonrisa reconfortante. Incluso parecía haber una expresión de emoción en su rostro. Wang Xiaolong, nunca en mi imaginación más salvaje hubiera esperado que aparecieras en el palacio del emperador Grandmist. Wu Tiane se rió a carcajadas en la cara de Wang Xiaolong. Muy bien, ahora ni siquiera tengo que enviar a mis hombres a buscarte. Pen Xingfei se volvió hacia Wu Tiane y preguntó con gran interés. ¿Qué está pasando?
¿Wang Xiaolong ofendió al gran anciano Wu? Wu Tianyi asintió con la cabeza mientras su mirada se posaba en el oso de la tierra al lado de Wang Xiaolong. Sus ojos se entrecerraron. Seré honesto con usted, señor Peng, descubrimos este oso de la tierra en la galaxia perfecta y estábamos a punto de capturarlo. Wang Xiaolong apareció y nos lo robó. Incluso nos hirió en el proceso. Sin embargo, como no quería divulgar demasiada información sobre el incidente, no mencionó una sola palabra sobre él, enviando a los ancianos a matar a Wang Xiaolong y los demás. ¿En realidad es un oso terrestre? Pen Xingfei, Bin, Wu Kefan, Tian Ziyi, Bai Yunxian y el resto se sorprendieron cuando miraron al osito junto a Wang Xiaolong. En lugar de mostrar signos de miedo, el oso de la tierra mostró una sonrisa inofensiva, revelando sus dientes perfectamente blancos. Bin se rió entre dientes. Parece que eso les pasó a ustedes también. Nos hizo lo mismo. Wang Xiaolong no solo arrebató nuestras venas espirituales de caos demoníaco de bajo grado, sino que incluso causó daño a Tianzi y Bai Yunxian. Estamos muy familiarizados con sus formas tiránicas. De repente, una luz astuta atravesó los ojos del oso de la tierra y comenzó a hacer pucheros. Viejo, creo que estás engañando a todos aquí. Ustedes fueron los que querían matar al hermano mayor para evitar que filtrara alguna noticia sobre mí. Todo lo que hizo el hermano mayor fue defenderse. ¿No te permitió regresar con vida? Wu Tianyi y los discípulos del palacio del emperador Grandmist se sonrojaron de vergüenza cuando fueron expuestos. El antepasado Pen Xingfei del palacio del emperador de Brignes dijo de repente. Gran anciano Wu, ya que Wang Xiaolong le arrebató a su oso de la tierra, ¿no deberíamos capturarlo antes de hacer cualquier otra cosa? Wu Tianyi se quedó atónito por un momento, pero se las arregló para volver a ponerse firme. Está bien, pero ten cuidado con las bestias alrededor de Wang Xiaolong ya que son bastante fuertes. Dejemos que nuestros maestros de sala hagan un movimiento. Pen Xingfei sonrió. No hay necesidad de molestar a sus maestros de salón. Desde que me conociste, con mucho gusto te ayudaré a resolverlos todos. Wu Tianyi escuchó eso y sonrió de alegría. En ese caso, muchas gracias al ancestro Pen. Sabía que Pen Xingfei era un experto en el reino emperador de la Cuarta Orden de Principios. Sin decir nada, Pen Xingfei se dio la vuelta y presionó directamente sus palmas hacia Wang Xiaolong. El brillo de 1000 soles floreció en el suelo en un instante. Gran palmera brillante, atrapa a los dioses y ata de Buda. La fuerza divina de brillo se fusionó en numerosas palmas de gran brillo y se formó la formación de gran brillo. Todos en la fiesta de Wang Xiaolong estaban cubiertos de luz. Lei Wudong resopló frío y soltó toda su grandeza antes de abrir su palma. Un rayo divino descendió del cielo. Todopoderoso rayo divino, destrúyelos. Un rayo divino se formó en un remolino y con un remolino, la energía del gran brillo se disipó. En el siguiente instante, el rayo divino llegó ante Pen Xingfei. Pen Xingfei estaba asombrado y se apresuró a empujar con todas sus fuerzas. Sello de brillo de ángel. Un antiguo sello formado por miles de ángeles luminosos apareció ante todos. Capítulo 1589. ¿Qué está pasando? El antiguo sello brillaba intensamente con un poder mucho más fuerte que la gran palma de brillo. Sin embargo, Zunboy se disipó inmediatamente cuando el rayo divino de Lei Wudong entró en contacto con él. Se produjo una explosión gigante y los miles de ángeles que se formaron fueron destruidos con un solo golpe. El antepasado Pen Xingfei se vio obligado a retirarse del impacto, lo que provocó que él y el resto de los miembros del palacio del emperador Brigne se estrellaran contra las paredes del palacio interior. Naturalmente, los ancianos y discípulos principales del palacio del emperador Grandmist tampoco se salvaron y también fueron golpeados contra las paredes del palacio interior. A pesar de que Lei Wudong era solo un emperador pico de principios del Cuarto Orden como el ancestro Pen Xingfei del palacio del emperador Brillo, era de la raza bárbara y su fuerza de combate era mucho mayor que Pen Xingfei. El rayo divino de Lei Wudong no se detuvo allí. Se enfureció en los alrededores. En el palacio interior, los expertos de los distintos palacios que fueron invitados por el palacio del emperador Grandmist se sorprendieron al sentir el formidable poder que venía del exterior. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está atacando el palacio del emperador Grandmist? No estarían cortejando a la muerte. Vamos a echar un vistazo. Los poderosos expertos de los distintos palacios emergieron lentamente del palacio interior.
Sin embargo, cuando salieron y vieron el estado de Pen Xingfei, Sanbin, Wu Tiane, Tianzi y el resto, se quedaron boquiabiertos. ¿Quién hubiera esperado que Wu Tiane, el gran anciano enviado por el palacio del emperador Grandmist, fuera golpeado por alguien? Pronto, las miradas de todos se posaron en Wang Xiaolong y Lei Wudong. Sin duda, él era quien había provocado que todo sucediera. ¿Quién es este niño? Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, el rey de la divinidad suprema del palacio del emperador de la fortuna. Parece que muchos de los ancianos de diferentes palacios reconocieron a Wang Xiaolong y exclamaron: realmente es Wang Xiaolong. También fue invitado por el palacio del emperador Grandmist. ¿Cómo terminó peleando con la gente del palacio del emperador Brillo y el gran anciano Wu Tiane? ¿Quién sabe? Sea lo que sea, definitivamente nos espera un buen espectáculo. ¿Cómo crees que el palacio del emperador Grandmist castigará a Wang Xiaolong? Aunque Wang Xiaolong tiene el rey de la divinidad suprema, como el palacio número uno en el mundo divino, el palacio del emperador Grandmist definitivamente no permitirá que nadie cause estragos aquí. Si no castigan a Wang Xiaolong hoy, otros pensarán que son una broma si se corre la voz. ¿El tipo al lado de Wang Xiaolong envió a Pen Xingfei y al resto a volar? ¿No es comparable a los expertos del reino emperador de la Quinta Orden? Definitivamente no es del palacio del emperador Fortune. Su fuerza interior también parece bastante extraña. Ancestro Ban Qin, ¿puedes decir sus orígenes? Una ola de discusión estalló entre la multitud mientras todos intentaban adivinar las identidades de Lei Wudong y Feng Chen. A pesar de que había muchos antepasados de varios palacios emperadores, ninguno de ellos pudo reconocer a la raza bárbara. Wang Xiaolong se sintió un poco sorprendido cuando vio la alineación de expertos invitados por el palacio del emperador Grandmist. Desde varios palacios de emperadores hasta individuos poderosos en el reino del emperador, por lo que parece, había al menos 30 de estos individuos destacados presentes. ¿Por qué el palacio del emperador Grandmist invitó a tantos expertos? ¿Era posible que el palacio del emperador Grandmist estuviera celebrando una ceremonia de aprendizaje como lo había hecho el palacio del emperador Fortune en el pasado? En ese momento, una voz quebrada se escuchó desde el horizonte. ¿Quién se atreve a comportarse de forma escandalosa en el palacio de mi gran emperador? Un gran poder resonó en las mentes de todos los presentes. Debe ser un antepasado del palacio del emperador Grandmist. Probablemente vino después de notar la perturbación. Me pregunto qué antepasado habrá llegado esta vez. Por la presión que está emitiendo, debería estar en la séptima orden o superior. Todos se volvieron para mirar la fuente de la voz y una expresión de sorpresa apareció en sus rostros. Wang Xiaolong, Lei Wudong y el resto de ellos también se dieron la vuelta. Yao Qi se inclinó hacia el cuerpo de Wang Xiaolong con una cara llena de preocupación. Incluso la siempre confiada Lilu pareció vacilar un poco mientras lo agarraba del brazo. Nunca pensó que las cosas se saldrían de control tan rápidamente. Xiaolong, ¿deberíamos irnos ahora? Lilu no pudo evitar entrar en pánico. La pequeña vaca se rió sin corazón. Pequeña muchacha, ¿crees que podemos irnos ahora? Lilu estaba atónito. Wang Xiaolong tomó la manita de Lilu y la tranquilizó. No te preocupes, la vaca está aquí para resolverlo. La pequeña vaca abrió la boca en estado de shock. ¿De qué estás hablando? Yo no causé esto. Jaja, eres responsable de esto porque eres una vaca. Wang Xiaolong se rió. Vaca. Tanto Lilu como Yao Qi se rieron incontrolablemente. La actitud relajada de Wang Xiaolong pareció permitirles a ambos relajarse un poco. Wu Tiane se puso de pie y se limpió la sangre de las comisuras de la boca. Se rió en voz alta, en la medida en que sonaba psicótico y dijo sarcásticamente: Wang Xiaolong, eres la primera persona que se atrevió a herir a un gran anciano del palacio del emperador Grandmist dentro del palacio mismo. ¿Cómo puedes seguir bromeando? De hecho, estoy bastante impresionado por tu valentía. Wang Xiaolong asintió, gracias. ¿Gracias? Todos sintieron que sus cabezas explotaban en ese momento. Algunos de los expertos negaron con la cabeza. A pesar de que no sabían por qué Wang Xiaolong podía hacer bromas cuando se enfrentaba a un antepasado del palacio del emperador Grandmist, sabían que su final sería espantoso con seguridad. En todo el mundo divino, nadie estaría dispuesto a proteger más a Wang Xiaolong. ¿Quién se atrevería a ir contra el palacio del emperador Grandmist? Eso sería simplemente cavar su propia tumba.
Incluso cuando el palacio del emperador Dios Demonio había unificado todos los palacios y traído matanza y terror a todo el mundo divino en ese entonces, no se habían atrevido a provocar el palacio del emperador Grandmist. De repente, todos sintieron que su visión se volvía borrosa cuando dos figuras aparecieron de la nada y se pararon frente a todos ellos. No era solo un ancestro el que se había apresurado y eran dos. Todos se sorprendieron un poco cuando vieron a las dos figuras de pie frente a ellos. Son los antepasados de la abuela emperador Zanrengie y Ankin. Ambos son expertos en el reino emperador del octavo orden. Los ancianos de los distintos palacios se sorprendieron y rápidamente subieron a saludar a los dos antepasados. Wu Tiane estaba encantado y se inclinó respetuosamente ante Zanrengie y Ankin junto con los discípulos del palacio del emperador Grandmist. Cuando Wang Xiaolong escuchó a Wu Tiane saludar a Zanrengie como maestro, frunció un poco el ceño. Antes de que pudiera reaccionar, Zanrengie y Ankin se dieron la vuelta para mirarlo. ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando? Zanrengie no intentó capturar a Wang Xiaolong de inmediato. En cambio, preguntó amigablemente. Maestro, él es el rey del discípulo de la divinidad suprema del palacio del emperador de la fortuna, Wang Xiaolong. Respondió Wu Tiane. Luego procedió a explicar. Anteriormente, cuando lo conocimos en la galaxia perfecta, nos arrebató el oso de la tierra y nos hirió a todos. Ahora, ha venido al palacio del emperador Grandmist para hacer lo mismo. Capítulo 1590. ¿Quién te crees que eres? Eard Bear. Zanrengie y Ankin finalmente notaron al oso de la tierra junto a Wang Xiaolong. Como la apariencia del oso de la tierra se parecía bastante a la de un oso común, era bastante difícil reconocerlo a menos que uno mirara de cerca. El resto de los expertos de los distintos palacios emperadores se sorprendieron. Todos se sorprendieron porque conocían los orígenes del oso de la tierra. Zanrengie y Ankin recuperaron rápidamente sus sentidos. ¿Eres el rey de la divinidad suprema del palacio del emperador de la fortuna, Wang Xiaolong? Zanrengie se sorprendió en secreto después de descubrir la identidad de Wang Xiaolong. ¿Fue cierto lo que dijo mi discípulo antes? Wang Xiaolong asintió con la cabeza hacia adentro. Aunque Zanrengie es el maestro de Wu Tiane, es bastante imparcial, de hecho, me preguntó mi versión de los hechos. Sin embargo, antes de que Wang Xiaolong pudiera responder, Wu Tiane volvió a interrumpir. Maestro, si no me cree, puede preguntarle a todos los demás discípulos, ellos pueden responder por mí. Luego se dio la vuelta y miró a Wang Xiaolong con frialdad. Wang Xiaolong, ¿te atreves a decir que este oso de la tierra no fue descubierto por nosotros? Reportando al ancestro Zanrengie, cuando estábamos en la galaxia perfecta, fuimos los que encontramos el oso de la tierra. Los discípulos reclamaron sucesivamente. Zanrengie frunció el ceño, no les estoy preguntando a ustedes. Wu Tiane y los discípulos se quedaron a un lado asustados y ninguno de ellos se atrevió a seguir hablando. Wang Xiaolong, nuestros discípulos descubrieron este oso de la tierra. En este momento, Ankin, que estaba de pie a un lado, le preguntó a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong respondió con calma. Así es, de hecho fue descubierto por tus discípulos primero. Wu Tiane y el resto de los discípulos estaban encantados. Ankin dijo con una expresión gélida. He escuchado desde hace mucho tiempo que a pesar de que el rey del discípulo de la divinidad suprema del palacio del emperador de la fortuna, Wang Xiaolong, tiene un talento incomparable, su carácter no es mucho. Es extremadamente arrogante e ignorante. Parece que los rumores son verdaderos. Luego liberó su ki espiritual y encerró a Wang Xiaolong en su lugar. Detener. De repente, varias personas gritaron al unísono. Todos se sorprendieron porque Zanrengie era uno de ellos que había detenido a Ankin. Por supuesto, el oso de la tierra, la vaca pequeña y Wang Xiaolong estaban entre las personas que habían gritado para que Ankin se detuviera. La mirada de Ankin cayó sobre Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, nadie puede interceder por ti hoy. Luego se volvió hacia Zanrengie y continuó. Rengie, pase lo que pase, no puedes negar el hecho de que Wang Xiaolong ha herido a Wu Tiane y a nuestros discípulos dentro de nuestro palacio del emperador Grandmist. Zanrengie abrió la boca, pero finalmente no salió nada de él. No importa que, Wang Xiaolong de hecho hirió a los miembros del palacio del emperador Grandmist dentro del palacio. Espere. El oso de la tierra volvió a gritar y señaló al grupo de Wu Tiane. Todos son gente mala. Ellos fueron los que me persiguieron.
Me encontré con el hermano mayor cuando huía de ellos, y le rogué que me salvara. Para ocultar el hecho de que me encontraron, querían matar al hermano mayor para silenciarlo. ¿Qué más se suponía que debía hacer el hermano mayor? ¿Permitir que lo maten sin protegerse? Todos se sorprendieron al escuchar la verdad. Cuando llegamos al palacio del emperador Grandmist, nos encontramos de nuevo con esta gente mala. Cuando vieron al hermano mayor, inmediatamente se pusieron en connivencia con la gente del palacio del emperador Brignes para intentar capturar al hermano mayor. No puedes culpar al hermano mayor por herirlos. Bear explicó. Ankin, que había reprendido a Wang Xiaolong y quería capturarlo, se detuvo en seco. Eso pasó. Zhang Renjie se dio la vuelta y miró a Wu Tiane. Wu Tiane y los discípulos del palacio del emperador Grandmist se asustaron sin sentido y rápidamente se arrodillaron en el suelo. Maestro, esto, no, yo, no. Wu Tiane tartamudeó mientras trataba de explicar su salida. En cuanto a los discípulos, ni siquiera se atrevieron a pronunciar una palabra. ¿Y qué? El hecho es que hieres a nuestros discípulos. Ankin resopló con el ceño fruncido. Los ojos de Wang Xiaolong parpadearon cuando preguntó. Entonces, lo que estás diciendo es que no importa que, tu Grandmist Emperor Pala siempre tiene la razón. Pase lo que pase, ¿es culpa mía? Al escuchar a Wang Xiaolong preguntarle así, el rostro del antepasado Ankin se puso pálido. ¿Cuántos millones de años habían pasado desde que alguien se atrevió a hablarle así? Wang Xiaolong, ¿quién crees que eres para interrogar a nuestro antepasado Ankin? Wu Tiane gritó con rectitud. Todos sintieron que Wang Xiaolong estaba hablando fuera de turno en ese momento. A pesar de que tenía un talento bastante decente, era simplemente un discípulo del reino Rey Dios. Sin embargo, se atrevió a cuestionar a Ankin sin mostrar una pizca de respeto por ella. Incluso si Fan Gan estuviera aquí, no se atrevería a cuestionar a Ankin. Justo en ese momento, una voz perezosa sonó de repente. ¿No tienen curiosidad sobre el propósito de Wang Xiaolong de venir al palacio del emperador Grandmist? Todos se quedaron estupefactos cuando escucharon la voz y se volvieron para mirar la fuente de la misma. Cuando se dieron cuenta de que la vaca era la que hablaba, todos sintieron que se les adormecía la cabeza. Sin embargo, sus palabras sorprendieron a Wu Tiane. Pensó en preguntar sobre eso, pero sintió que cualquiera que fuera la razón, no era lo suficientemente importante como para preocuparse por ello. Después de escuchar a la pequeña vaca, su curiosidad se despertó. Wang Xiaolong no podría haber viajado al palacio del emperador Grandmist para hacer turismo, ¿verdad? Por lo tanto, la mirada de todos cayó sobre Wang Xiaolong. Está aquí para ver a tu emperador, declaró la pequeña vaca. Todos sintieron una explosión en su mente. Inmediatamente después, Wu Tiane estalló en carcajadas mientras Pen Xingfei, San Bin, Tian Ziyi, Bai Yunxiang y el resto negaron con la cabeza antes de mirar a Wang Xiaolong como si fuera un retardado. Wang Xiaolong, ¿quién crees que eres para ver a nuestro emperador? ¿Qué tipo de estatus tiene nuestro emperador? ¿Crees que un humilde discípulo del palacio del emperador Fortune como tú tiene las calificaciones para verlo? Incluso si Fan Gan estuviera aquí y se arrodilló durante 3 años, todavía le sería imposible ver a nuestro emperador, sin mencionar a usted. Incluso como un gran anciano, han pasado unos cientos de millones de años desde la última vez que vi a nuestro emperador. Incluso Zhang Renjie y Ankin negaron con la cabeza y encontraron que Wang Xiaolong era bastante ingenuo. Incluso como antepasados del palacio del emperador Grandmist, fue extremadamente difícil para ellos conocer a su emperador, sin mencionar a Wang Xiaolong. Mirando a Wu Tiane sonriendo, Wang Xiaolong dijo con calma. El hecho de que no puedas conocer a tu emperador no significa que otros no puedan. Wu Tiane se rió incontrolablemente. Entonces, lo que estás diciendo es, ¿puedes ver a nuestro emperador? Si realmente puedes ver a nuestro emperador, me inclinaré ante ti 3 veces. En este momento, una figura voló hacia ellos. Zhang Renjie, Ankin y Wu Tiane se sorprendieron cuando reconocieron al recién llegado. La persona que había venido tenía la apariencia de un hombre guapo de unos 20 años, y su ki estaba bien contenido. No pudieron probar su verdadera fuerza en lo más mínimo. Otros podrían haber ignorado la identidad del joven, pero todos los miembros del palacio del emperador Grandmist no podrían estar más claros de su identidad. Era el discípulo personal del propio emperador, Liu Rui. ¿Por qué estaba aquí el discípulo personal del emperador? Fin del capítulo 1590.
Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.